WhatsApp es una herramienta del día a día, súper cotidiana, y dijimos, ¿cómo nos acercamos al usuario aún más? ¿Cómo brindamos esa estrategia de omnicanalidad? Si uno identifica bien cuáles son sus necesidades y cuáles son sus problemas en el mercado, pues automáticamente uno sabe a quién le va a poder llegar. Y después ya el resto no va de bajadita, porque no es de bajadita. En el tema de innovación nada va de bajada, siempre va todo a incrementar. Es cómo poder innovar y crear una cultura, porque detrás de la parte de innovación es crear una cultura detrás de tus herramientas. Ana María Zuluaga, directora de canales y marketing de la Casa de Toño, gracias por acompañarnos. Y Gustavo Calcines, Digital and Data Marketing Specialist de Bayer Crop Science. Estuve practicando esto un rato, varios días. Vamos a tener un panel donde vamos a conversar un poco de las tendencias y entender de que una cosa es ver todo esto que está pasando y otra cosa es adoptarlo, ¿cierto? Entonces vamos a conversar sobre los planes de acción, la visión y la estrategia que esto ha tenido, que las empresas han tenido de cara a su implementación. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Entonces, del plan de acción, y ahí libremente podemos empezar con Ana o con Gustavo, ¿qué necesidad o reto los llevó a apostar justamente por un canal conversacional y hace cuánto tiempo empezaron este proyecto de implementar esto? Quizá Ana. Entonces, les cuento. Mucho gusto y muy feliz de estar aquí. Nosotros llevamos más o menos unos 24 meses en la planeación como tal de todo el tema de la digitalización y meternos en todo lo que es comercio conversacional. Sin embargo, digamos que la parte digital nosotros ya lo estábamos viviendo a través de los agregadores. O sea, la Casa de Toño es una marca muy fuerte, muy querida por los mexicanos y literalmente el tema de comercio conversacional se volvió un complemento a lo que ya teníamos. O sea, nosotros teníamos experiencias digitales para nuestros usuarios que nos podían adquirir a través de los agregadores típicos que están acá en Ciudad de México, pero adicional a eso teníamos un esfuerzo de canales propios que era nuestra aplicación y pedir a través de la web. Lo quisimos complementar y meternos en todo el tema de omnicanalidad porque ya nuestros clientes así lo requerían. Nosotros somos una cadena de restaurantes, como saben, que somos transversales a cualquier nivel socioeconómico, edades, y el WhatsApp es una herramienta del día a día, súper cotidiana, y dijimos, ¿cómo nos acercamos al usuario aún más? ¿Cómo brindamos esa estrategia de omnicanalidad? Definitivamente era el tema de comercio conversacional, una de las respuestas que teníamos, y desde hace más o menos unos 15 meses ya venimos con la implementación como tal de la venta a través pues de WhatsApp. Buenísimo. A ver, y en tu caso, Gustavo, cuéntanos cómo surge ese reto. ¿Qué buscas solventar en este proyecto? Nosotros, en nuestro caso, básicamente fue social, porque nosotros tenemos un objetivo muy claro dentro de la región y es impactar a más de 3,5 millones de agricultores en un mercado que es extremadamente complicado, porque hablando de esos 3,5 millones de agricultores, son todos lo que nosotros llamamos smallholders. Son agricultores en zonas rurales muy complicadas de llegar, donde obvio la parte social, educacional es complicada también en muchos de estos agricultores. Y para nosotros, dentro de una compañía que es un monstruo, un pulpo gigantesco con muchas manos, el objetivo de innovar y de meter de alguna forma la tecnología dentro del mundo agropecuario es complicada y era complicada. Para nosotros, empezar desde abajo, que este proyecto de Cultivota arrancó hace 4 años atrás, fue como una de las primeras herramientas, o si se puede decir, actividad que empezamos a hacer para empezar a ver cómo se sentía empezar a innovar dentro del mundo de la agricultura. Hoy en día tenemos más herramientas que nos han permitido ir avanzando con esto, pero Cultivota hace 4 años arrancó como una estructura de WhatsApp, básicamente unidireccional, básicamente, si se puede decir, analógica, como yo la llamo, porque esta conectividad era a través de una herramienta en la que nosotros evaluamos muy bien a ese agricultor y definimos cuál era la mejor herramienta para comunicar. Nos pasamos por aplicaciones, nos pasamos por infinidad de cosas, pero al final dijimos, ¿sabes qué? El WhatsApp es hoy en día una herramienta que hoy en día el agricultor tiene, el celular es una de las que tiene, pero analizando también no solo el hecho de tener el celular,
significaba que podía darle de alta una aplicación, era complicado, la falta de datos, si se puede decir, dentro de esta estructura, decidimos utilizar una plataforma como WhatsApp para empezar esa comunicación. Y a partir del año pasado, una vez que entramos dentro de todas esas Ds que enseñaste hace un ratito, atravesamos todas y cada una de ellas, hubo un momento en donde nos dimos cuenta que teníamos que avanzar. Y el año pasado nos tomamos el objetivo de hacer crecer la plataforma, pero a nivel tecnológico de una forma mucho más exponencial. ¿Por qué? Porque empezamos a conectar muchas de las herramientas que tenemos dentro de Bayer y tener algo tan básico no nos funcionaba. Entonces, parte del crecimiento que hoy en día vamos a tener dentro de la innovación con Cultivot es esa, es también visualizar cómo irla integrando dentro de las plataformas. Buenísimo. Y conversamos, ahorita nos tomamos un cafecito, entendiendo como en perspectiva los modelos de negocio de cada quien y el tiempo que tiene. Yo recuerdo que en Colombia Bayer tiene más de 100 años y no hay un modelo de negocio más tradicional que la agricultura. Y en el caso de la Casa de Toño también es un negocio familiar, muy tradicional. Entonces, cuéntenos en perspectiva cómo está siendo quizá el cambio generacional que está llevando a un modelo de negocio muy tradicional evolucionar y cómo eso se alinea a la estrategia o a la visión que tienen los stakeholders del negocio, ¿no? Quizá Ana, ahí cuéntanos un poquito cómo está haciendo navegar esa complejidad internamente, ¿no? Sí, ha sido, digamos que no es un tema fácil, sobre todo por lo que mencionas, y creo que aquí muchos de los que conocen quizás la marca saben que es una empresa completamente tradicional, es una empresa familiar. Por fortuna es una empresa que tiene muy claros sus valores, ¿no? Entonces creo que una forma muy fácil de haber vendido el proyecto y de comunicarles y bajarles esa estrategia que yo traía de todo el tema de omnicanalidad, de transformación digital, fue literalmente comprometerme a que a través de este esfuerzo íbamos a poder emular muchos de esos valores que para literalmente la junta directiva, eso es lo más importante, más que cualquier tema de monetización y venta, es cómo logramos que sea un restaurante que dé calidad, que tenga unos precios justos y que literalmente tenga eficiencia, que creo que muchos de los que estamos aquí, una de las cosas que nos sorprenden es justamente como la rapidez en el servicio y la eficiencia. Y al yo comprometerme, digamos, y tener tan claros esos tres pilares, dije, bueno, ya sé en qué es lo que tengo que trabajar y si logramos que digitalmente el usuario desde su casa viva estos mismos tres pilares que se viven en el restaurante, pues definitivamente va a poder vender el proyecto. Entonces, sí, es un tema de mucha rigurosidad, es un proyecto que literalmente te requiere tiempo y compromiso, pero lo hemos logrado sacar adelante de manera, digamos que excelente, y hoy las audiencias que tenemos valoran muchísimo que estemos en entornos digitales y que literalmente les demos este tipo de opciones como comercio conversacional y acercarnos a través de ellos, no solamente para tema de venta, sino para un tema de fidelización, para preguntas frecuentes. Eso es lo que queremos explorar con nuestros usuarios, premiarles esa lealtad, premiar ese gusto por la Casa de Toño a través de tener mucha más cercanía con ellos. Espectacular, y creo que ese cambio generacional me da pie también para hacerle la misma pregunta a Gustavo. O sea, ¿qué está pasando en el agro y qué herramientas está consumiendo el agricultor que ya van probablemente muchas generaciones haciendo esta labor, ¿no? Sí, pues sí, no dista mucho de lo que dice Anita también. Para nosotros ha sido un tremendo reto increíble, con algunos factores ahí que también nos han hecho como triggers para empezar a evaluar otras cosas, como por ejemplo las nuevas generaciones, Centennial, Millennial, especialmente esas generaciones, para ellos ya no está siendo sexy el campo. Entonces, ¿por qué? Porque están tan conectados con esas tecnologías, pero de alguna u otra forma tienen que estar en el campo, vienen de una generación de campo, de alguna forma tienen que hablar del campo, tienen que seguir haciendo los negocios que han venido haciendo sus papás o sus abuelos en el campo. Y para nosotros el reto ha sido hacer segmentaciones y nos hemos empezado a dar cuenta que una vez que ya tenemos bien identificada la segmentación, especialmente por esas diferentes edades que hay, empezamos a hacer microsegmentaciones, ¿no? Para nosotros es importantísimo identificar el target, a quién le vamos a hablar, cómo le vamos a hablar y para qué, porque para nosotros es más importante, antes que definir la herramienta con la que vamos a ir al campo a hablarle al agricultor, es entender cuáles son las necesidades de cada uno de ellos y después ver cuáles son las herramientas que mejor se adaptan a todo esto, ¿no? Y basado en eso, nosotros hacemos un 360, que es la conectividad de nuestras propias herramientas
junto con las herramientas como un Cultivot para darle mejores beneficios y saber cómo hablarle, cómo llegarle. Uno de los casos más interesantes que tenemos que hace poquito fuimos a unas prácticas que nosotros hacemos de parcelas demostrativas en donde con clientes de nosotros vamos a un campo de maíz o un campo de azúcar. Ahí se hacen las muestras de cómo ha ido desde la siembra hasta la recogida del producto, cómo funcionan los productos de nosotros, cómo funcionan las asesorías, porque no es solo producto, sino también cómo funcionan las asesorías que nosotros damos en el campo. Y nos encontramos una familia, papá, mamá, papá, abuelo y Tres generaciones tres generaciones en el mismo campo. Y una de las cosas, tenemos un programa que se llama Impulso Bayer, que es de fidelización justamente, y en ese punto el abuelo estaba interesadísimo en participar en el programa, pero no tenía ni idea de cómo utilizar, cómo darse de alta, no se acordaba ni de su mail, no sé nada, y llegó la nieta y fue la que le dijo, ven acá, yo te involucro en el programa, etcétera, etcétera. Y hubo un momento en donde las tres generaciones se juntaron y hicieron cambio de punto, hicieron toda una cantidad de cosas bien interesantes. Lo mismo pasa con las herramientas como un Cultivot, como un WhatsApp. Si uno identifica bien cuáles son sus necesidades y cuáles son sus problemas en el mercado, pues automáticamente uno sabe a quién le va a poder llegar. Y después ya el resto no va de bajadita, porque no es de bajadita. En el tema de innovación nada va de bajada, siempre va todo a incrementar. Es cómo poder innovar y crear una cultura, porque detrás de la parte de innovación es crear una cultura detrás de tus herramientas. Sí, y ahí me lleva a la siguiente lógica, y es que el proceso de digitalización está cambiando patrones y hábitos en una generación Muchísimo. que ahora es nativa tecnológica, ¿cierto? Sí. Entonces, ustedes que son especialistas en el área de marketing, ¿cómo han visto que estos canales están ayudando a influenciar, a cambiar el hábito, y cómo logran o qué resultados esperan en ese cambio de hábito al pasar a las nuevas generaciones? ¿Qué les ha tocado hacer en esas campañas? Pues en el caso nuestro, como tú, y ahorita muy bien, Gustavo lo mencionaba, es un tema de hipersegmentación, o sea, empezar a conocer realmente a nuestros usuarios. ¿Y qué pasa? Que como yo les contaba al principio de esta charla, pues al final nosotros tenemos una responsabilidad muy grande porque la audiencia que nosotros tenemos es literalmente de todo tipo de edades. Y hoy si no estamos generando, digamos que, engagement con esas nuevas generaciones, pues definitivamente nos volvemos una marca obsoleta. Sí, fuimos muy tradicionales, muy queridos en algún momento, pero tenemos que buscar herramientas literal para estarnos, digamos que, comunicando con ellos. Entonces, hoy, digamos que tengo un equipo de marketing muy fuerte que hemos ido construyendo, y ese equipo hace mucho énfasis en estar presente donde hoy están los jóvenes, ¿no? Y no solamente hablo de temas de redes sociales, es un tema de hipersegmentación para cautivar al cliente y tocar al cliente en el momento en que debe ser, ¿no? Ya empezar a conocer, el consumidor, digamos, quiere comer a tal hora y le hacemos un tema de producto sugerido, cuidamos el tiempo del usuario, porque el hecho de llegar con una sugerencia de hoy puedes comerte un pozole siendo las 10 de la mañana o a la 1 de la tarde, con un solo clic ya le estamos simplificando la vida a ese usuario, ¿no? Entonces esa es como la manera que hemos encontrado de estar muy presentes, comunicarnos por donde literalmente las audiencias nuestras nos buscan, y adicional a eso, pues tener una excelencia pues de omnicanalidad y operatividad en cualquiera de nuestros canales. Bueno, espectacular, se oye sencillo, pero No, debe no ser es un nada trabajo. sencillo. Es todo un trabajo detrás. Todo un trabajo. ¿Y tú, Gustavo? Para nosotros nos topamos con una pared, porque cuando empezamos a implementar este tipo de tecnologías como Cultivot, nos empezamos a dar cuenta que empezamos a tener muchos registros dentro de la base de datos. Tú lo comentaste, pasamos el año pasado de tener 80.000 agricultores a hoy en día a tener 365.000. Este año tenemos un forecast de 700.000 agricultores. Y cuando empezamos a tener toda esa llegada de agricultores, empezamos a tener no solo una base de datos de los agricultores, sino también empezamos a tener que están preguntándole a un Cultivot si son enfermedades, si se quieren capacitar, si quieren registrarse un evento, cuáles son las preguntas más comunes, todo ese tipo de cosas. Nos empezamos a dar cuenta que sí, definitivamente tenemos que empezar a microsegmentar no solo al target, a quien nos está pidiendo, nos está dando esa información, sino también las herramientas que nosotros estamos utilizando dentro de Bayer. En este caso, para nosotros tuvimos que desarrollar toda una plataforma, un dashboard, que va cayendo dentro de una estructura de Data Lake, que fue también un trampolín, en donde una herramienta como Cultivot también dio pie a decirle a un Bayer
oigan, estamos empezando a tener no solo una cantidad de bases de datos interesantes, sino información muy importante y necesitamos estructurarla. Ahí nació, ahí pudimos abrir esa pared con la que nos topamos y el mismo corporativo decidió empezar a hacer su propio data lake donde empezamos a juntar, eso fue otro tema de innovación, pero a partir de una herramienta como esta. Y al final toda esa información es extremadamente importante y muchos seguramente ya lo han venido escuchando, es el que tiene la información es dueño de muchas cosas. Lo que pasa es que no tenemos la capacidad a veces ni de entenderla ni de manejarla, que son dos cosas completamente diferentes. Y al momento en que uno pueda hacer esas dos estrategias, pues ya obtiene toda esa información. Para el caso de nosotros, cuando le hablamos a un agricultor, Cultivot no le habla a un agricultor como una marca, porque nosotros tratamos de que Cultivot sea de alguna forma agnóstica, sino más bien como un compa. Entonces, esa microsegmentación que nosotros hacemos es como si fuera tu compa que te está asesorando a nivel de comunicación. No te hablamos de producto, conversamos contigo. Entonces, para poder conversar, tienes que entender esa data que te está cayendo para poder empezar a hacer tus campañas, las conversaciones, las preguntas adecuadas. Y de hecho, hemos creado una estructura que llamamos TTM, que se llama Talk to Me, que es una estrategia que está basada, enfocada 100% en conversación con el target. Es hacerlo sentir de que lo que tiene sentado al lado es un compa tomándose una cerveza en el campo mientras le habla del problema que tiene en el campo. Entonces, es extremadamente importante la parte de segmentación. Gracias, Gustavo. Y Ana, pensando un poco en fidelizar, en llegar realmente y legítimamente a los intereses del usuario, y teniendo en cuenta que la lealtad es una tendencia muy importante que también la estamos viendo, cómo la Casa de Toño está construyendo esa relación, qué es lo que busca impactar en esa relación de lealtad y si tienes algún programa activo que busque fidelizar a esa base de clientes con un comportamiento bien específico. ¿Cómo está haciendo eso? 100%. Como lo he dicho, digamos que durante la charla, al ser una marca muy querida por los usuarios, definitivamente teníamos que tener una forma de acercarnos. Hoy nuestro gran reto, por decirlo así, es llegar a la omnicanalidad, que definitivamente cuando se lleguen a los restaurantes, digamos que también esté ese programa de lealtad, pero empezamos por pequeños pasos. Empezamos por decir, ok, hoy digitalmente ya lo podemos hacer, ya podemos premiar a nuestros usuarios. Y hoy actualmente ya tenemos un programa de lealtad que se llama Puntoños y es por cualquiera de nuestros canales propios, le damos un 3% de cashback a nuestros usuarios. ¿Qué pasa? Es una forma muy sencilla de ir recolectando, digamos que puntos, por eso se llaman los puntoños, para que la gente siga siendo fiel a los canales nuestros, ya que siga viendo de una u otra manera que premiamos su lealtad a nosotros. Y tratamos de hacerlo lo más sencillo posible con este tema del 3% de cashback, porque como hemos hablado, pues somos transversales y una marca demasiado democrática que no podía, digamos que complejizar muchísimo la forma de tanto de adquisición como de redención de esos puntos. Entonces, hoy este programa de Puntoños vive en los 3 canales, digamos que propios que nosotros tenemos, tanto en app, web y también en el WhatsApp. Y adicional a eso, en el WhatsApp tenemos algo súper interesante, por lo cual nos ha funcionado muy bien y nos queremos seguir yendo, que es el tema de gamification, ¿no? Entonces, todo el tema de ponerle como retos al usuario y sentirlo cercano y que no lo sienta, digamos que sienta muy fluida la comunicación y el hecho de preferirnos y no todo el tiempo como ese impulso de venta, sino que sea un relacionamiento, digamos que bastante auténtico. Logramos hacer una estrategia que se llama Pide con Toño y es que cuando los usuarios alcanzan 4 pedidos a través de nuestro canal de comercio conversacional, se le dan 100 pesos para que pueda redimir nuevamente. Cuando yo hablo de 100 pesos, literalmente van a pensar, bueno, pues son $5, no es mucho más, pero hoy muchos, digamos que de los platillos, la gente puede literalmente comer y cenar con 100 pesos dentro de nuestro canal. Eso es otra cosa, que dentro de esa palabra que yo uso de democratización está el tema de la accesibilidad pues, de precios que nosotros tenemos. Entonces, es literalmente a tu cuarto pedido prácticamente que te regalamos una comida para que la puedas hacer en nuestro restaurante. Entonces, pues eso es como lo que más nos ha funcionado. Y también el tema, dentro de ese tema, digamos que de fidelización, está también conocer al usuario. Creo que el usuario se fideliza cuando se da cuenta que hacemos muchísimos esfuerzos por conocerlos, por ser cercanos. Nosotros en Casa de Toño, ahorita que lo mencionabas, también tenemos un data lake, construimos un data lake, eso nos llevó más o menos unos 6-8 meses de trabajo constante
pero es una fuente de información que tenemos para empezar literalmente a conocer a nuestro usuario y, como yo les decía, acercarnos en los momentos correctos a él. No hiperbombardearlo con comunicación nuestra, sino en el momento correcto y con los productos correctos, conociéndolo. Eso también genera lealtad en el usuario, que sienta como esa cercanía y ese esfuerzo de la casa de Toño te quiere conocer y está en el momento preciso para ti. Entonces, esos son como los principales esfuerzos que tenemos y pues la verdad es que nos ha funcionado bastante bien. En temas, digamos que de métricas, para nosotros ha sido un total orgullo porque es un canal realmente joven, el tema de la venta a través de WhatsApp. Y en menos pues, de un año hemos logrado casi un 50% de conversión. Entonces, de la total de las conversaciones iniciadas a través de nuestro comercio conversacional, casi que el 50% termina en una venta. Y pues llegar a estos números, tú que Sí, estás en la industria, sí, sabes no que son es fáciles, superpoderoso. requiere esfuerzo y, por ejemplo, el equipo de Yalutec nos declaramos Toño Lovers porque Yo cada sé vez que que sí. venimos, comemos ahí, los invitamos a que también lo hagan. Y en tu caso, Gustavo, ¿cuál es el impacto en bienestar y valor que Cultivot le está agregando al agricultor? O sea, ¿cómo estás impactando la vida de estas personas? Pues es gigantesco porque imagínate tú estar en una zona rural en donde te levantas una mañana, tienes todos tus ahorros, pequeños ahorros en tu campo y te encuentras que tienes un gusano cogollero en el maíz o te encuentras con alguna enfermedad en tu tomate y no tienes ni idea de cómo solucionar el problema, por más que a lo mejor tengas muchos años trabajando en el campo. Imagínate tener una herramienta que te levantas y le preguntas y te saluda incluso hasta como compa. No, mira, lo que tienes es gusano cogollero, tienes este problema, eso se puede solucionar de esta forma, necesitas más asesoría, quiero, o sea, ese impacto nada más tener ese impacto de algo rápido, inmediato y que no necesites incluso hasta gastar tu dinero para poder obtener esa información es priceless, ¿no? Para nosotros otra de las cosas a nivel de impacto es el agricultor para nosotros es el centro, es nuestra visión, es cómo apapacharlo, cómo entenderlo, cómo saber qué necesita. Y una vez que qué es lo que necesita, es cómo conectarlo con todos los beneficios que puede obtener, no solo a lo mejor de un cultivo, eh, con las herramientas que hoy en día tenemos. Por ejemplo, los kioscos de Better Life Farming. Los Better Life Farming son unos kioscos tipo OXXO que nosotros tenemos internamente en zonas rurales muy apartadas. Esos kioscos sirven para que ellos, como un centro de canje, un centro de información, un centro de capacitación, un centro incluso hasta de venta para ellos, para poder hacer las transacciones de venta de su cultivo en la ciudad, porque para incluso ellos bajar hasta la ciudad a negociar sus productos se les complica. Esos centros son también de alguna forma como un centro de negociación para que ya los mismos distribuidores adquieran sus propios productos, ¿no? Para nosotros el impacto social que tiene la innovación que nosotros estamos trayendo hacia el agricultor es una de las cosas más rudas y necesarias que queremos implementar hacia el agricultor para poder darle la mayor cantidad de beneficios y que ellos también de alguna forma sientan que vale la pena. Todo ese proceso no es fácil, especialmente el entender sus necesidades y luego el qué implementar dentro de la estructura o, si se puede, el mercado como tal. Sí, ahora, qué interesante todo, pero ¿cómo lo hacemos realidad y cómo ven que el apoyo que Yalutec les ha dado les ha logrado impactar en sus tiempos de ejecución? O sea, ¿cómo ha sido ese impacto positivo en la ejecución de los proyectos? Ana. Pues como les decía, es un proceso de mucha rigurosidad. O sea, si mi invitación es hoy a los que están a punto de tomar la decisión de meterse en esto, que lo hagan. O sea, hemos tenido muy buenos resultados, pero sí se tienen que asegurar de varias cosas. Primero, uno, de tener el equipo correcto internamente que les ayude a ejecutar toda esta estrategia, porque como decíamos ahorita, suena sencillo, pero en el día a día hay que tener muchísimo cuidado, hay que tener la rigurosidad, el compromiso, un equipo que literalmente nosotros con Yalutec trabajamos diario. O sea, los puntos de contacto que tenemos con Yalutec son diarios para ver cómo mejoramos el canal, cómo lo retamos, para iterar. Al final estamos en el mundo de la innovación y las cosas cambian completamente rápido, y tenemos que tratar de estar a la vanguardia. Entonces, sí es totalmente un trabajo. Nosotros hoy con Yalutec tenemos lo que mencionabas en tu presentación, que es todo el tema de la célula dedicada, y nos ha ido muy bien, pero ha sido un trabajo de compromiso, de iterar, de pensar en los dos de manera estratégica, cómo enriquecemos el canal, del esfuerzo constante de tener un equipo todo el tiempo haciendo pruebas para ver qué tal, cómo funciona,
un equipo de marketing comprometido que literalmente haga que todo el tema de adquisición de nuevos usuarios, porque al final, entre más usuarios adquieran y prueben el bot, es que nos vamos a dar cuenta de qué más necesita el usuario, ¿no? Es la mejor forma de escucharlo. Entonces, sí, digamos que, como te decía, requiere No está mucho funcionando. compromiso, Sí, funciona. pero por Funciona. fortuna hemos encontrado un partner como Yalutec, que la verdad yo sé que aquí está la persona Yalutec que nos atiende a nosotros y no los dejamos descansar. O sea, es literalmente vivir, creer en el proyecto y estar en constante comunicación, y creo que hemos encontrado eso, apoyo, comunicación y mucho expertise por parte de ustedes. Qué buenas palabras, gracias. Sí. Ahora, Gustavo, Látigo. cuéntame cuál ha sido tu experiencia ahí en ese La proceso. experiencia, hace poquito comenté que para nosotros dentro de Bayer el tema de innovación es crear cultura. Es necesario crear una cultura dentro de la planificación estratégica si quieres involucrarte en el mundo de la innovación. Si no tienes ese pensamiento, es mejor que ni siquiera lo consideres. Y para nosotros Yalutec ha funcionado como una compañía que sabe exactamente involucrarse dentro de esa cultura. Esa cultura está relacionada mucho también con lo que comenta Ana, es planificación, 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 planificación y más planificación. Y detrás de eso un seguimiento, 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 porque todo cambia, todo tiene sus aprendizajes, todo tiene su crecimiento. Nosotros no hablamos de problemas, nosotros hablamos de retos. Todos esos retos están integrados dentro de esa cultura de innovación que es necesaria dentro de la implementación, y que con la velocidad con la que va cambiando todas las tecnologías es necesario estar involucrado. Yalutec es dentro del equipo que tiene. Y también otra cosa que es importante decir es, nosotros internamente tenemos un team especializado que tiene un foco alucinante con el tema de la innovación, la tecnología, y esa conectividad con la agencia, con Yalutec, también es parte del proceso que se tiene que meter dentro de la estructura de no solo de aprendizaje, sino de la cultura, porque básicamente es importante impulsar todo esto, porque en el momento que uno se sienta y algo le pasa a nivel de tecnología por encima, pues viste el autobús pasar y ya no te vas a poder ni siquiera correr a montarte. Entonces, tienes que tener teams por todos lados integrados para poder desarrollar, y por supuesto, bueno, Yalutec es una buena herramienta para nosotros, porque obvio a nivel de tendencias, pues también no podemos estar en todo. Nuestro objetivo es el agricultor. Yalutec obvio es la parte de tecnología que nos mantiene también al tanto con muchos de esos objetivos. Buenísimo. Y quizá para terminar, usemos una invitación, cuáles son esas tendencias que ustedes visualizan, y lancémosle una invitación a las personas que todavía no han dado el primer paso y que probablemente ese autobús está pasando y que estamos a tiempo todavía de tomarlo. ¿Qué les dices, Ana? Pues nosotros dentro de las tendencias que tenemos ya estamos integrando mucho tema de inteligencia artificial generativa, mucho tema, como les decíamos, de hipersegmentación, conocimiento del cliente, y pues la idea es lo que tú dices, o sea, montarnos en este bus lo más pronto posible antes que nos deje. Entonces, si tienen alguna duda, me pueden contactar y pues hacemos parte de este proceso también con ustedes. Si tienen dudas para despejar, pues que se animen cuanto antes. Es un proceso que, como les decía, es de tomar un riesgo, pero vale totalmente la pena. Sí, definitivamente comparto los mismos puntos. Inteligencia artificial creo que es una de las cosas. Hay que entender bien la inteligencia artificial. Hay muchas vertientes de la inteligencia artificial y dónde las puedes implementar. Hay que identificar exactamente dónde quieres implementar esa inteligencia artificial, pero primero tienes que saber para qué quieres utilizar esa inteligencia artificial, ¿no? No es un chat GPT nada más donde tú le preguntas, sino es data analítica, que es imprescindible hoy en día para que nos ayude a tener esos triggers de información y a ser mucho más óptimo en el delivery de la información, en las campañas hacia los agricultores. El análisis de la data es extremadamente importante, el data lake, todo lo que esté relacionado con la data, no escatimar, pero sí entenderla, sí saber hacia dónde quieres llevar, porque es una infraestructura gigantesca, no solo en cómo recibir esa data, sino cómo administrar esa data y cómo manejar esa data. Analizar esa data requiere un equipo completo de gente y tecnología que por supuesto te ayuda. Yo creo que esos dos serían una de las más importantes, y al final vuelvo a recalcar, esto es una cultura de innovación, hay que meterse, hay que saber, hay que entenderle y hay que enamorarse de este tema de la innovación para considerar el traer la innovación a las compañías.